Dios le bendiga y buenas noches. Y este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en el mismo. Espero que el día que está terminando haya sido de grande bendición a usted, y si algún dardo de fuego del maligno le ha alcanzado, tome el escudo de la fe con el cual lo puede apagar. Estamos en guerra. Esto no es un paseo, esto no es un juego, esto es guerra. Efesios capítulo 6, verso 13 al 18 habla de esto y dice bien claro, dice Pablo: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Estamos viviendo momentos difíciles, momentos cuando Apocalipsis 12:12 se cumple y la Biblia dice que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido, no es que descenderá, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira. Así que entiéndase que lo que le ha pasado a usted en el día de hoy, porque siempre tendemos a olvidar las bendiciones y siempre lo que el enemigo en nuestra mente, nuestras emociones, trata de exaltar son las heridas, los golpes, los dardos de fuego del maligno, que tienden a crear un fuego de ansiedad, de decepción, cuando usted descubre cosas que están pasando que usted no sabía que estaban pasando, cuando usted siente que su confianza ha sido traicionada, cuando usted ha creído en una persona y luego esa persona sabe que engaña, que miente, que esconde y hace cosas que ofenden y le hieren, y después no las reconoce, es como si nada hubiera pasado. Y esas es las cositas, los choques en el día, pero hay cosas buenas. Y lo bueno es que el Espíritu Santo nos da fortaleza para enfrentar todas esas cosas negativas, esas acciones de personas que uno ama, y cuando las cosas más duelen es cuando uno ama y encuentra que esas personas le han mentido, le han engañado, le han ofendido, le han herido, han sido hipócritas con usted. Y esas cosas tienden a herir a uno, a entristecerlo, y el objetivo de eso es destruir nuestra paz, nuestra tranquilidad. Entonces uno tiene que, como dijo Cristo en Mateo 24, cuando mirad que nadie os engañe, que uno no se deje engañar por las cositas que le vienen aquí. Por eso Pablo dice que en todo lo honesto, en todo lo bueno, en todo amable, en todo afable, en todo esto que es positivo, en esto pensar. Estos dardos de fuego del maligno vienen, y te dan un golpe y te sacuden, y una tormenta por aquí, un accidente, un problema económico, una enfermedad que nace de la noche a la mañana y tú no la esperabas, una amistad que usted tenía y de momento encuentra que esa persona no es sincera con usted. Y entonces se encuentra herido. Y lo triste de todo esto es que nosotros, por seres humanos, tenemos la tendencia a que vemos la paja en el ojo del otro, de la otra persona, pero no la viga en nuestro ojo. ¿Qué quiere decir? Que cuando somos heridos, cuando somos golpeados, cuando somos engañados, cuando somos traicionados, cuando somos golpeados por los golpes de la vida, nunca pensamos en que nosotros también hemos sido instrumentos a veces del mal, inconscientemente, en ofender, en entristecer a otras personas. Y eso nos recuerda a nosotros aquel evento en la Biblia cuando Jesús, los fariseos estaban buscando cómo entramparlo y cómo, ¿sabes? Que estaban buscando a ver por dónde lo conseguían. Porque la Biblia dice que el diablo es un padre de mentira. La mentira Dios la aborrece. La mentira es una obra, un fruto de la carne. La mentira y el engaño es una obra. La persona que miente, la persona que engaña. La Biblia dice que el diablo es un engañador.
La Biblia dice que, que el diablo es un padre de mentiras, Juan 8:44, y homicida. Y es un padre de engaño y de mentiras. Jesús, vuelvo y repito, Mateo 24:4, la primera palabra de advertencia profética que pone es: mirad que nadie os engañe. Y en primera de Juan 4:1, el apóstol San Juan dice: amados, no creéis a todo espíritu, porque sino probar los espíritus si son de Dios o no, porque han salido muchos falsos Cristos, muchas falsas personas usando el nombre de Cristo y escondiéndose detrás de Cristo con obras que no son del Espíritu. Y por eso nos dice Pablo en primera de Tesalonicenses capítulo 5, no paguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía, mas examinarlo todo y retener lo bueno, porque uno no puede tener confianza ciega. Mire, yo estaba hablando con mi hijo mientras salía con mi esposa para la iglesia hoy, y los niños son bien sanos. Por eso dice que los niños, para heredar el reino de los cielos, hay que ser como un niño. Y yo he explicado muchas veces las cualidades que tiene un niño y lo que lo hace tan importante, que Cristo dice: dejad los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque de los tales es el reino de los cielos. Y si no fueres como un niño, no podréis entrar al reino de los cielos. Y el que no fuera como un niño no podrá entrar a la presencia de Dios ni andar con el Señor. Y las razones son obvias, y lo puedo decir en un sermón de 1 hora como en 2 o 3 minutos. Las cualidades de un niño son increíbles: su capacidad de amar, su capacidad de perdonar, su capacidad de no solo de perdonar y de amar, su confianza, su capacidad de confiar, la confianza que tiene un niño. Y entonces eso es una cosa que tenemos que enseñar a los niños, que uno tiene que tener discernimiento y que uno tiene que velar. Y como dijo Pedro en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor con león rugiente buscando a quien devorar. Y dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y de qué vienen las malas conversaciones? De las malas amistades, de las amistades que la gente encuentra en un montón de lugares donde se meten con razones que justifican y hacen amistades con personas que le adulan, que le hacen sentir cierto, como digamos, adulación, y que piensa, como decía Alexander Solzhenitsyn cuando habló ante el Congreso de los Estados Unidos, después que él salió de Rusia, y creo que se se hizo ciudadano americano con el tiempo y se estableció en Vermont, pero al llegar de él, huyendo de Rusia, de la antigua Unión Soviética, fue Alexander Solzhenitsyn, que había sido un preso en Siberia, y escribió un famoso libro titulado El archipiélago de Gulag, en donde él explicaba lo que el gobierno soviético comunista de Rusia hacía con los presos que llevaba allí a Siberia, cómo a los intelectuales y a los líderes religiosos que quería perseguir los metía en manicomios o los enviaba para allá, para la profundidad de Siberia, para enloquecerlos, para terminar con ellos. Y entonces él, que vivió en lo que era la prisión de Siberia, lo que llamaba el Gulag, escribió un libro de archipiélago de Gulag. Ganó un premio Nobel que el gobierno soviético no le dejaba ir a recogerlo. Finalmente lo obtuvo, se fue de Rusia, terminó en Estados Unidos, se hizo ciudadano, residente, pues ciudadano, y luego vivió, creo que fue en Vermont, en el estado de Vermont, hasta su muerte. Bueno, pero a su llegada a los Estados Unidos, fue invitado a hablar al Congreso, y cuando fue invitada a hablar al Congreso, no orar, dio un discurso y le dijo a los congresistas
a los gobernantes de Estados Unidos, al pueblo americano. Dice, no todo el que te dice amigo, no todo el que te abraza, no todo el que te da un espaldarazo es tu amigo, sino el que te dice la verdad, sino el que te corrige con amor. Es como lo que dice la Biblia, que los hijos, incluyendo las hijas, deben honrar a sus padres, deben honrarlos, pero también dice que los padres deben tratar a sus hijos con mansedumbre, no con gritería, no con amenazas, no con golpes ni nada de eso, sino de la misma forma que se dice que los hijos y las hijas honren a sus padres, a sus madres, pues también dice que los padres deben tratar y corregir con mansedumbre, no con violencia, no con intimidación, no con golpes y maltrato. Dice con mansedumbre, con cuidado, con tacto. Y de vez en cuando, como seres humanos, a veces perdemos un poco la calma y yo digo bien claro, yo nunca, ni Jorge Isaac sabe lo que es que yo le haya dado ni un correazo. Mis dos hijas, Kimi, que ya está casada y está predicando, lo ha dicho bien claro, mi papá nunca me puso la mano encima. Y mi hija Catherine, que la veo por ahí que está conectada, sabe que jamás ni una palabra obscena, ni un empujón, no, simplemente con una mirada y con una cuestión y con oración y contacto, sin aprobarlo malo, sin alcahuetear lo que está incorrecto, pero esa es la manera de bregar. Y igualmente en el matrimonio, y esto es la espada del Espíritu. Estamos en una conversación, hermano. Este programa, yo en estos días he estado tan ocupado trabajando en prepararme para la operación que tengo que hacerme. Es una tontería, es un auditorio, pero entonces no voy a poder viajar un par de semanas en avión. Estoy dilatando, reorganizando todo aquí del ministerio. Estoy aprovechando el tiempo para eso, pero no solo por eso, pues es una cosa ambulatoria, sino que también pues estoy trabajando arduamente en reconstruir este ministerio, en enfrentar un montón de situaciones que tengo que arreglar. Por el momento ya tengo que estar buscando los documentos para la dolorosa, como le llaman aquí, la planilla de todos los años, que hay que estar buscando esto. Y he estado involucrado en todo eso. Y estoy involucrado en actividades que estoy llevando a cabo. Posiblemente cuando esto está en vivo en la noche de hoy, más adelante al final del programa le daré la información. En estos días estaré en Aguadilla, luego estaré en el área de, si mal no entiendo, creo que es Río Grande, pero le voy a estar dando toda la información de estos diferentes cultos que voy a estar llevando a cabo aquí. Pero también he estado trabajando con el asunto de los carros y todo lo que se ha revolcado. Inclusive hoy tuve una entrevista por la periodista de José Todo, del Canal 4, Juliana, creo que se llama, Juliana me entrevistó porque quería un update de lo que había pasado con el hackeo que ha habido con la cuenta de Clamor a Dios y la cuenta de Jorge Rasky oficial, donde nos han infiltrado con toda clase de pornografía, bestialismo, desde el 23, 24 de diciembre. Esto ha sido horrible. Y hemos hecho todos los esfuerzos porque esto se termine. Ahora, hoy pues me entrevistaron porque en este momento el asunto del hackeo de cuentas cristianas, infiltrando pornografía, infiltrando toda clase de inmoralidad, bestialismo, todo lo más asqueroso que usted puede pensar. Entonces me entrevistaron porque le decía, queremos saber cómo va la situación suya, porque estamos recibiendo en el Canal 4 llamadas
de líderes cristianos que le están haciendo lo mismo que le han hecho a usted. Bueno, yo le pregunté que me diera los nombres y las iglesias que le están pasando esto, pero ¿qué sucede? Esto es un acto terrorista. En otras palabras, estas personas no, según lo que me dijo la periodista, informan, pero no quieren dar información de dónde es, de quiénes son, cuál es su iglesia. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que esté en la antesala de cosas peores. Esto es una guerra, hermano. Entonces me explica y yo me pregunta a mí, bueno, nosotros hemos investigado que este asunto nuestro viene, la célula principal está en Vietnam, y la que de donde reciben órdenes, y la célula que está activada en los Estados Unidos, que es la que nos está atacando a nosotros, está en Illinois. Todo indica, hay una indicación que todo indica que está en el estado de Illinois, en el área de Chicago. Y como hay unas cuantas pensamientos, unos cuantos razones o cuantos elementos de los que uno cree que puede estar detrás de esto, pero el principal que creemos que está detrás de esto, aunque puedan haber otros elementos que nos odian, que nos persiguen, que quisieran callar nuestra voz, pues viendo esto de Illinois, pues en Illinois es el estado que queda frente al lago Michigan, y a cruzar el lago Michigan está un distrito en esa área ahí de cruzar el lago Michigan, está el área de Detroit y todo, está el distrito número 12. En unos años pasados se descubrió lo que yo he venido advirtiendo aquí del movimiento islámico, que aunque digo yo tengo amistades que son en Israel, y conozco personas que son musulmanes, y lamentablemente las sectas son infiltradas y gobernadas por los radicales. La mayoría de los que controlan esto son personas totalmente radicalizadas. Odian a los judíos, pero odian a los cristianos y odian a todo el que no cree igual que ellos. Y son ellos los que controlan esto. La cabeza de esta serpiente está en Irán. Irán es el que financia los grupos de Hezbollah, los de YouTube, los Houthis en Yemen, el Hamas que está en la Franja de Gaza y otros elementos terroristas. Pero los que hemos estudiado la historia sabemos que cuando el Islam creció fue cuando el imperio turco otomano, que se había convertido al Islam, invadió toda Arabia, invadió todo el Mediano Oriente, y después invadió Europa. Llegó hasta España, se recuerdan de los moros y cosas de estas. Invadieron a España, y la influencia árabe musulmana en España fue grande. Pero luego no solamente llegaron a España, no, fueron por toda esa área de lo que hoy se llama Croacia, Bosnia, Herzegovina, Macedonia, toda esa área, lo que antes era Yugoslavia, todo esto que ahora se llama Croacia, y tiene Bosnia, Herzegovina y un montón y la parte esta que llaman también Macedonia. Todo eso estuvo invadido bajo la dictadura de los islámicos, de los turcos otomanos. Por el otro lado, invadieron a Egipto. Luego tomaron control sobre todos los territorios que habían, que en aquellos momentos eran tribus nómadas. Eran árabes que no tenían un territorio específico, sino que se pasaban modeándose por todas partes del desierto. Pero estaba Egipto como un país, una entidad política, con un imperio para su tiempo. Y luego estaba Siria. Siria estaba constituido como un gobierno también, cuya capital era Damasco. Entonces estamos hablando también en esa zona del Mediano Oriente, Babilonia, que entendemos que por muchos años atrás Babilonia existía desde cuando Nabucodonosor existía como un poder político y un imperio que se había regado por todo el mundo.
Pues estas personas luego fueron influenciadas por el Islam, por las ideas con el tiempo. Estamos hablando de tiempos luego, por cientos de años después, porque Mahoma aparece 300 años después de que apareció Cristo. Entonces, que con el tiempo, todas esas zonas que tenían sus religiones diferentes fueron absorbidas por la teología dogmática, herética de un hombre que cogió un poco del judaísmo y cogió un poco del cristianismo y una mentalidad de él y creó, bueno, imitando a la Torá, imitando a la Biblia cristiana y a la Torá judía, inventa un libro que se llama el Corán, para de así darle forma a su ideología religiosa. Y este individuo que se hace el profeta, uno se pregunta por qué un Ayatollah Ruhollah Khomeini, un alto líder de esa secta en Irán, le declara una orden de muerte por vida. En otras palabras, que mientras esté vivo lo maten donde pueda, porque lo declaran un profano. ¿Y cuál fue la profanación de él? Escribir un libro que se llamó Los Versos Satánicos. En ese libro, en ese libro, este hombre, Salman Rushdie, describe la ignorancia, la falsedad de los escritos de Mahoma en el Corán. Y entonces, pregúntese usted, cuando él denuncia Salman Rushdie en su libro Los Versos Satánicos y otros escritos, la hipocresía del fundador del Islam, que se casa con una niña de 6 años de edad, la cultiva hasta los 9, pero es su esposa, y a los 9 dice que respetándola esperó hasta los 9 años para consumir el matrimonio. No te paraba acostarse y tener sexo con ella. Es decir, yo digo esto, esa gente que me está viendo, me odian. En Pakistán han pasado una ley que el que blasfeme al profeta Mahoma lo matan, pena capital. Esto es una cuestión bien clara que yo he cogido la noche de hoy para hablar un poquito de esto, porque me interesa que ustedes sepan lo que está pasando. Entonces, dentro de toda esta secta hay gente buena, gente moderada, gente que está buscando la verdad y por alguna cosa, por un falso testimonio, por un testimonio malo del cristianismo o algo, pues no quieren saber del cristianismo, ni el catolicismo, ni otro, y terminan en esa religión. Y es increíble el lavado de cerebro, que las mujeres son sometidas a una inferioridad, a un trato tan inhumano, y que luego lo aceptan como normal. Y el marido, para deshacerse de una mujer, según las enseñanzas más radicales del Corán, pues le dice 3 veces te divorcio, y vete, y se acabó. Y puede hacer con ella lo que le da la gana. Entonces, están tan ciegos por el espíritu de error que no se dan cuenta. Yo creo que están inconscientes de todo esto, pero están comenzando esas mujeres a despertar en Afganistán, en Sudán, están empezando a despertar en Irán, o sea, en Irak, en todos estos sitios. Estas mujeres, al venir en contacto con todo lo que ha habido de estas invasiones que ha habido de Estados Unidos y de otras naciones, pues occidentales, han caído en la realidad que tienen que reconocer el error en el cual están. Bueno, el asunto de todo esto es, que todas estas naciones van cayendo con el tiempo. No eran, Irán no era una nación islámica, Babilonia no era una nación islámica, Egipto no era una nación islámica, ni Siria. Es entonces cuando viene el imperio turco otomano, que entonces agarran las enseñanzas de Mahoma y con el poder que tenían con ese imperio turco, invaden Europa, invaden el Mediano Oriente y todo lo que es Arabia, invaden a Egipto, invaden a Siria y invaden las áreas de lo que es ahora. Recuérdense que Irak era la antigua Babilonia.
Y en ese empuje del crecimiento del Islam, llega ahí. Babilonia no era una nación islámica, eso no existía. Babilonia era una nación pagana con un montón de dioses, igual como lo era Egipto, como lo era Siria, como lo eran todas esas naciones, Irán y todos tenían sus dioses. Entonces, ¿qué pasa? La primera influencia que reciben es de Abraham y de Moisés y de Josué y de los hombres como Salomón y como David. Y, ¿sabe? Y empiezan, cuando los judíos se esparcen, y eso, empezando desde Egipto para arriba, entonces empieza a haber una proliferación, un movimiento de la palabra verdadera de Dios. Pero, ¿qué pasa? Los turcos otomanos deciden que ellos van a imponer la religión por la fuerza. O crees o te matamos. El asunto es que llevan toda esa enseñanza hasta regiones más íntimas de España, hasta Bosnia-Herzegovina, hasta el área de lo que era antes la Yugoslavia antigua, bajo el mariscal Tito, llegan a esa parte de Croacia y toda esa parte de Bosnia. Entonces, esa cosa, entonces se crea una confusión, porque antes de que el Islam hubiera llegado, había llegado el cristianismo en diferentes manifestaciones, porque primero llega el cristianismo de los apóstoles, luego viene el asunto de la división, donde viene el Constantinopla, y viene entonces que entra luego el cristianismo que se va, contaminando, se va radicalizando, entonces va naciendo el catolicismo romano que nace como 300 y pico de años después de que ha salido los verdaderos apóstoles, el verdadero cristianismo. Eso es una mentira. Es una mentira que hay que aclararla, que en el momento no había iglesia católica romana. Eso viene con el llegado al poder con Constantino en el año 313, cuando él alega y él dice que ha visto en el cielo la señal de la cruz, y luego en latín, hoc signo vences, por esta señal conquistará. Y llega a ser el emperador, el gobernante de Roma. Y su madre, que influencia grandemente en una supuesta conversión al evangelio, pues entonces se va creando una perversión. O sea, lo peor que le pudo pasar al cristianismo no eran las persecuciones, sí que eran terribles, pero mientras la iglesia era perseguida por Diocleciano, pues era perseguida por Nerón, por Calígula, por todos esos emperadores romanos, la iglesia crecía y crecía y crecía porque se purificaba. Cuando la iglesia es adoptada al sistema político y el sistema político se la traga y se convierte como es la iglesia ortodoxa rusa, que es la iglesia oficial del Estado, o el catolicismo romano, que es la religión oficial de los diferentes países como Italia y otros países, o la religión que sea, por ejemplo el Islam, la religión oficial de Irán, y también la religión oficial de Turquía y de todos estos países. Pero cuando eso sucede, que hay un matrimonio entre la religión y lo que es la política, entonces no hay independencia de criterio, porque el más fuerte va a gobernar. Entonces la política va a influenciar y va a decir lo que puede decir, lo que puede hacer, lo que no puede hacer el líder religioso. Entonces ahí tenemos los zarinos, la zarina y el zar bajo la religión ortodoxa rusa, catolicismo ruso ortodoxo, como lo hay en Ucrania también, la iglesia ucrania ortodoxa, y como lo hay en diferentes partes. Ponemos Grecia es ortodoxa, diferente a la rusa, se esconde bajo el nombre del cristianismo, pero son desviaciones del cristianismo.
Entonces todo esto se detiene, la espiritualidad, se detiene el movimiento profundo del Espíritu Santo en los pueblos, y entonces decae la presencia de Dios, porque se apartan de la cobertura de Dios y entran en todo. Si usted lee la historia de los Borgia, si usted lee la historia de todos esos papas, hasta de dónde sale, por qué es que viene la cuestión de los papas, el celibato. El celibato viene porque dentro de esa perversión que hubo durante esos siglos, que la iglesia se convirtió, la iglesia cristiana en la iglesia católica, y la iglesia católica en la iglesia del Estado, entonces los obispos hacían barbaridades. Esta historia es la historia de los Borgias y todas esas cosas. Entonces habían adulterios, tenían orgías, era una cosa horrible, tenían ejércitos, hacían lo que les daba la gana y gobernaban los gobiernos enteramente. Y entonces el obispo de Roma, el líder, era el que designaba quiénes eran los obispos, quiénes eran los líderes. Y por un tiempo eso resistió, pero un tiempo en la historia lo que sucedió fue que se corrompió el sistema, hermano. Se pudrió la iglesia por dentro. Entonces tenemos todo lo que viene con ese tiempo. Las cruzadas fueron productos totalmente de esa perversión. Y una de las cosas que enfrentó entonces al Islam, que ya estaba en su proceso, fue esas cruzadas que dieron un ejemplo fatal de lo que era el cristianismo. Que igual como ellos masacraban a los cristianos, ellos masacraban a los otros. Y ya no era por cuestiones políticas, era por cuestiones religiosas. Entonces, todo esto es un cuadro de la lucha espiritual de los tiempos. Y entendemos entonces que el Islam, vamos a ver el Islam, y no solamente el Islam, podemos en el futuro hablar de lo que, podemos decir hoy mismo, India es un problema. En la República de India, cuando Mahatma Gandhi se consigue la independencia de la India, de Inglaterra, del Reino Unido, sabe que hubieron personas que dijeron claramente, y él mismo al final de su vida, antes que lo asesinaran a Mahatma Gandhi, el que consiguió la independencia de la India, que hubo que dividir el país. El país se dividió en Kashmir, Pakistán, Bangladesh por un lado también, y la India, lo que es la India, como el pedazo quizás más grande, pues se quedó hindú. Tuvieron un problema porque cuando Gandhi consigue la independencia de la India, tiene una región como lo que es Pakistán y Kashmir, que son musulmanes. Tiene otro grupo grande, que son el grupo mayoritario es hindú, y luego tiene una minoría cristiana. Entonces se forma una guerra entre hindús. Bien, todavía no han asesinado a Mahatma Gandhi, y se forma una guerra y en el proceso de independencia que ha conseguido con sacrificio Mahatma Gandhi. Entonces se empiezan a matar unos a otros y empieza una lucha. Entonces se crea la República de Pakistán, el área de Kashmir, y se crea entonces la República de la India. En otras palabras, esa queda con el poder más grande. Pero ¿qué sucede? La mayoría de los habitantes de la India son hindúes. La mayoría de los habitantes de Pakistán y Kashmir son musulmanes. Y ahora mismo, en el día de hoy, estaba recibiendo noticia de que hay una persecución horrible contra los cristianos. Esto es increíble. En algunas partes, la mayoría en la India son hindú. Y de vez en cuando hay una persecución de los musulmanes. Pero ¿qué sucede? Que como el cristianismo ha ido creciendo y Dios ha ido moviendo su espíritu en la India y miles se están convirtiendo, hoy la información que llegó de la India es, y Estados Unidos, el mundo está callado porque es una potencia económica y poco a poco creciendo en su etapa militar. Pero en el día de hoy se dio a la luz
la persecución enorme que hay por las sectas hindúas contra los templos cristianos, evangélicos, pentecostales, católicos, cómo los están quemando, cómo están persiguiendo, cómo están matando. Esto está pasando en la India, pero como hay intereses económicos, las grandes potencias del mundo se cierran los ojos y no dicen nada. Lo mismo está pasando en China. En China el gobierno ateo, marxista, leninista, comunista está persiguiendo el cristianismo. Ha creado una super iglesia donde todo el mundo, todas las sectas tienen que estar bajo la sombrilla de esa iglesia que controla el Partido Comunista. Entonces están azorados porque el Espíritu de Dios se está moviendo y miles y miles y miles de personas se están convirtiendo al Evangelio en China. Y hay una persecución contra los chinos convertidos, contra los pastores. Le destruyen las iglesias, entierran hasta por la cabeza, hasta el cuerpo entero al pastor y su esposa y su familia. Los entierran vivos, los están persiguiendo, los están arrestando y en el caso de estos los están matando. Ahora, se va usted a Nigeria. En el área de Nigeria es peor. En Nigeria, el país africano más rico y más grande es Nigeria, por el petróleo y por otras cosas más. Entonces, ¿qué pasa en Nigeria? En Nigeria el presidente es musulmán y el presidente favorece a la mitad de la población que es musulmana. Y ahí sí, ¿verdad? Están matando miles, como hormigas cristianos, están quemando iglesias, están quemando casas. A esta misma hora que yo estoy hablando, hermano, esto no es un cuento. Estamos viviendo la batalla final. Cristo viene pronto. Hay que andar delante de Dios y andar en temor y pavor y estar cerca y cuidar nuestra salvación con temor y temblor, que no nos vayamos a escurrir. Tenemos que tener discernimiento para ver todos esos predicadores que están echando cosas por ahí, doctrinas, a veces hombres buenos que se han desviado y confusión y toda turbación. Y por otro lado, tiene el movimiento hindú en la India, persiguiendo a los cristianos, el gobierno marxista comunista de China persiguiendo a los cristianos, pero a la misma vez tienen como 20 y pico de millones de musulmanes, de una raza étnica musulmana, que la tienen de esclavos produciendo material y produciendo cosas en un campamento, ellos llaman reeducación, pero en un campamento tiene más de 20 millones de estos musulmanes, esta raza étnica china, como esclavos. Esto está en el mundo, es un espíritu anticristo, antidios, es una cuestión diabólica, pero sobre todo contra el cristianismo. Y ya verás para dónde voy a llegar, pues no he terminado todavía. Bueno, entonces, todo esto está muy bien. Por ejemplo, Irán hay una persecución contra el cristianismo, no solamente contra el judaísmo, contra el cristianismo. Es decir, porque asocian el cristianismo con el judaísmo. Y entonces, ellos odian esto, odian la fe cristiana. Porque los cristianos, aunque no somos hebreos ni practicamos el judaísmo, apoyamos a Israel y a Jerusalén porque sabemos que bíblicamente es el lugar donde se establecerá el reino mileniario y la capital del mundo, y ahí es donde terminará todo, cuando hay este mundo sea pasado por fuego y venga cielo nuevo y tierra nueva y venga la nueva Jerusalén y toda lágrima de los ojos nuestros será enjugada. Entonces, como nosotros respaldamos no en la cuestión religiosa, sino en la cuestión de la existencia de Israel, y oramos para que los judíos se conviertan, y oramos para que los árabes se conviertan, y oramos para que el mundo entero conozca que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador del mundo. Pero así como odian a los judíos, nos odian a nosotros. ¿Qué vuelta estoy dando para todo esto? Bueno, la realidad es que los sospechosos más ¿cómo le digo?, más aceptables o que más se acercan a nuestro... Tenemos una lista de personas que creemos que están haciendo estos hackeos contra las plataformas nuestras de Clamor y de otros ministerios. Primero creemos que pueden haber otros elementos, pero siendo que esto viene del sector de Illinois y viene, ahora vuelvo para empatar toda esta historia, y viene del sector de ahí de Michigan, donde Rashid Tlaib, congresista que los otros días fue censurada por el Congreso por prédica antisemita y de odio contra el pueblo de Israel, pues esa área ya está por el distrito 12 en el Congreso. La otra
la otra representante islámica, otra emigrada que logró emigrar a Estados Unidos, se hizo ciudadana y después siguen con todo, pues eso es lo que están haciendo, están infiltrando la nación, hermano. La están infiltrando poco a poco. Y no solo ellos, los terroristas de todas clases del mundo ya están dentro de Estados Unidos. Han infiltrado, el movimiento islámico ha infiltrado todas las universidades de Harvard, Yale, Princeton, todos los colegios, New York, NYC, Michigan University, Pennsylvania, todas las universidades de Estados Unidos que no tengan un fundamento verdadero cristiano bíblico, están totalmente indoctrinadas en contra de Israel, en contra del cristianismo, de la palabra judía cristiana. Todo están infiltrados. Usted lo ha visto de dónde han salido todas estas manifestaciones. Entonces, usted ve esta Rashid Tlaib, ella es una vocera de este camino. Cuando me preguntan, bueno, mire, yo no puedo decir que ella directamente la está dando las órdenes, pero si usted tiene un discurso de odio contra Israel, y yo también soy descendiente no de religión sino de descendencia judía, y defiendo a Israel y defiendo la fe cristiana, y no estoy de acuerdo con Hamas, que son unos criminales, y sí creemos que hay que orar para que se convierta, pero hay que detenerlo. Entonces, cuando todo esto, pues ustedes, y el cristianismo está más al lado de Israel, porque no puede tolerar la criminalidad, el abuso, la maldad que hay en una religión de muerte, en una religión de odio. Entonces, usted tiene a Rashid Tlaib dando un discurso en el mismo Congreso de Estados Unidos de odio contra Israel y contra todo indirectamente lo que significamos, lo que creemos, la palabra de Dios. Y entonces, ese no tiene que dar la orden. Están envalentonados. Están 4 de estas personas, especialmente 2 más que ninguno, pero hay 4 personas que están orientadas abiertamente, pero 2 sobresalen, que es Rashid Tlaib y la otra, Gilad Rohan, algo así que se llama. El asunto es que ellos están usando la misma democracia que les dio la oportunidad de venir como inmigrantes y hacerse ciudadanos y disfrutar de las libertades. Y entonces, ¿cómo lo han planificado? Se metieron, llegaron como inmigrantes. Por eso es tan importante controlar la entrada a la nación, por eso es que es importantísimo cerrar la frontera en este momento y que entren aquellos que vienen legalmente, aquellos que tienen méritos para entrar. Pero esta loquera que se está permitiendo de millones, son varios, como millones, como 3 millones o más, que ya han entrado y están sueltos por todos lados. Acabo de recibir, mire esto, están llegando buses enteros a Maryland, informes que tengo desde allá, llenos de chinos. Dime, ¿de dónde están llegando? ¿Cómo están llegando? Chinos, y yo amo a los chinos, pero se pregunta uno, ¿por qué hay una inmigración de miles de chinos entrando así ilegalmente a Estados Unidos? No se sabe para dónde van y qué están haciendo. Cuando China está comprando terrenos inmensos en Estados Unidos para construir quién sabe quién, hasta unos terrenos donde hubo el globo, queda cerca de una instalación de las más importantes militares de Estados Unidos. Cuando un pueblo y sus gobernantes están ciegos, cuando un pueblo y sus gobernantes se apartan de Dios, es igual como un cristiano. Cuando un cristiano se aparta de Dios, o una cristiana es capaz de cualquier cosa, de mentir, de engañar, de adulterar, de robar, de arrastrarse, de matarse, de cualquier cosa. Lo mismo es cuando una nación se sale de la cobertura de Dios, hermano. Cuando una nación se sale de la cobertura de Dios y no tiene esa nube de día, esa columna de noche, y no tiene la guianza del Espíritu Santo. Y el altar, el fuego del altar ha sido apagado y la gloria de Dios se ha apartado. Pues entonces están ciegos. Quizás los demoniocráticos, en su deseo de tomar el poder y quedarse ahí, están permitiendo millones de personas para legalizarlos, porque hay más de una forma de robarse unas elecciones y quedarse en el poder, llenarlo de millones de personas. Yo vi los videos de cómo vienen gritando, somos invitados de Biden,
O sea, vienen, y eso son de Sur y Centroamérica. Pero ¿qué pasa con todos los miles de chinos que están entrando? Los miles de terroristas que están entrando del Mediano Oriente, que están llegando de África, que están llegando de Haití, que están llegando de cuanto país en el mundo hay, y no se sabe dónde están, y tienen derecho bueno, en las ciudades de refugio pueden golpear a la policía y no se les puede arrestar. Una resolución del municipio, del Consejo Municipal en el 1980 de Nueva York, creó una ciudad refugio, no se le puede entregar inmigración, hay que darle comida, hay que darle albergue, ahora están entregando una tarjeta hasta con $1,000 para que gasten como quieren. ¿Cuál es el ejemplo? Mientras veteranos están en las calles sin dinero, mientras los guetos, en los guetos, los sitios pobres hispanos y pobres afroamericanos negros, hay una miseria terrible. ¿Cómo es posible que estén gastando billones de dólares para amamantar a un grupo de gente que están entrando ilegalmente? En vez de poner un sistema que se pueda colar y entrar y aprobar el que verdaderamente viene sincera legalmente, pero no un manicomio con el objetivo como lo que estamos viendo, porque esto es la destrucción de la nación. Muchos años atrás yo no creía que la nación norteamericana como una civilización, un imperio como ha sido, pudiera caer. Hasta que empecé a leer las enseñanzas de Arnold Toynbee. Arnold Toynbee no era un pastor, no era un predicador. Fue el historiador más grande del siglo pasado. Escribió muchos libros. Yo tengo uno guardado aquí. Un joya que lo mantengo. Escribió un libro titulado Civilización en Juicio. Y Toynbee dijo, para aquel entonces del siglo pasado, Toynbee dijo que de 21 civilizaciones que él había estudiado, 19, su colapso había venido desde adentro. En otras palabras, que habían llegado a la cumbre, pero interiormente, como una polilla, como un comején, habían sido destruidos por dentro. Y él iba hablando, entre ellos explicó bien claro la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano no cayó desde afuera, la caída final fue desde afuera, pero la caída grande empezó adentro, con la depravación de los Césares, de Clociano, los Césares, Julio César y los demás, sobre todo Nerón, Calígula, y todos los demás, las orgías, los juegos para entretener la gente, la depravación, así como lo oiga, la orgía de hombres con hombres, mujeres con mujeres, la locura de entretener al país mire, yo nunca pensaba ver que 2 hombres o 2 mujeres estuvieran peleando, cayéndose a golpes hasta la muerte prácticamente aquí en América. Eso es un salvajismo. Es decir, entonces luego el paternalismo de gobierno. Mire, esto yo podía estar hablando aquí un montón de tiempo de esto. Tengo que cortarlo para que luego se pueda pasar por televisión en PD2, pero mañana continuaré con este tema. Si Dios lo permite, mañana en la noche, si Dios lo permite, lo estaré haciendo desde Aguadilla. Al final de este programa le hablaré sobre la importancia de las actividades que estoy dando, pero les voy a decir bien claro, hermano, esto es serio. Y Toynbee decía la dependencia paternalista del gobierno, de los pueblos por los hombres. O sea, el gobierno me dé todo, el gobierno me mantenga. Mire, ahora mismo, ¿cómo es posible que cientos de miles de ambulantes, hombres que dieron su vida y mujeres que dieron su vida, veteranos y gente en nuestros ciudadanos afroamericanos, negros, ciudadanos latinos, ciudadanos blancos de otros, están durmiendo en las calles, están pasando hambre y el gobierno, por unas leyes que pasaron, por eso es que este año hay que sacar del poder a cuantos bandido y bandida corrupto y engañador hay en los municipios, porque la gente piensa que el gobernador, sí, hay que empezar por abajo, por los que se meten a dictar leyes municipales,
por los alcaldes, pero no solo por los alcaldes, los que van a legislar en los municipios, los que van a legislar en los estados, y luego ir filtrando y analizando los gobernadores, los legisladores, los senadores, los municipales, los legisladores municipales. ¿Dónde es que ha sido todo esto? En Nueva York. Eric Adams acaba de admitir que en 1980 los legisladores demoníacos y liberales y totalmente radicales del diablo que estaban haciendo leyes en Nueva York pasaron una ley que la ciudad era una ciudad de refugio y todo el que venga, criminal y todo lo que sea, que haga el delito que sea, no se le puede entregar a ICE para que los deporten y para que los juzguen. Entonces luego una mente como George Soros se le ocurre hacer una realidad de poner su dinero para elegir fiscales y sí, fiscales y jueces y personas que están enfermos con la ideología totalmente demoníaca de George Soros, que es el marxismo radical de que el gobierno es como si fuera el padre nuestro. Y cuando vemos esto de los niños, al presidente empujando que los niños los transformen de mujer a hombre, le metan testosterona a las mujeres y hormonas a los hombres y que los casten, que los padres no tengan poder. Mire, lo último, una pareja católica que tiene a Mary y Jeremiah. Estas personas en Estados Unidos, en uno de los estados de Estados Unidos, tienen estos dos hijos y su hijo varón le han metido toda esta locura de los transgéneros en la escuela. Le han metido toda esta basura y el niño está confundido. Y entonces el niño, los padres le dicen, nosotros somos católicos y no le vamos a llamar ella a él, porque él es un él, y lo vamos a llamar no por el nombre que le dé la gana a esta gente en la escuela, lo vamos a llamar por el nombre verdadero de él, y lo vamos a educar y vamos a hacer todo posible para que salga esta confusión. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? El gobierno de ese estado, tengo por ahí el nombre de todo, pero estoy haciendo todo esto de memoria hoy, en unos programas de televisión lo leí, los nombres y todo, la ciudad y todo, el estado, pero hoy de memoria me viene esto. Y entonces ellos están alarmados. Le vinieron todos elementos del departamento, de la familia, de bienestar familiar a sus casas y le llevaron su hijo Jeremías. Se lo llevaron y se lo entregaron a otra familia. Esto es, hermano, ¿de qué puede hablar este gobierno de Biden, democrático? De Hitler, si esto es igual que en los tiempos de Hitler. Hitler hacía esto mismo. Le quitaba a los hijos y las madres, se las quitaba a las hijas, a las madres, para hacer una generación conforme les diera la gana. Eran propiedad del Estado. Esto lo hacía Fidel Castro, esto lo hacía Lenin, lo hacía Stalin, especialmente Stalin. Esto lo hacía Mao Zedong. Esto lo hizo Hitler, lo hizo todos estos criminales. Y estamos ciegos, hermano, abramos los ojos. La nación se está desmoronando. La civilización, como dijo Toynbee, se está pudriendo por dentro. La Casa Blanca es un pozo séptico. Cuando los empleados del presidente le mandan una carta diciéndole la política que tiene que hacer y lo critican por todavía estar defendiendo aunque sea un poco Israel, se van y hacen un viernes una protesta con velas frente a la casa y yo los votaría a todos. No hay gobierno, hay una anarquía. La nación se está despedazando. Puerto Rico, si no abrimos nuestros ojos, también se va a desaparecer. Por eso es tan importante que estemos orando el 2 de septiembre, el día del clamor. Va a ser un día tremendo para orar. Yo no tengo recursos para hacer la publicidad que una vez decía, pero yo creo que si va el pueblo y ora, nosotros podemos cambiar la historia y se educa el pueblo. Y el 2 de septiembre sepamos que el destino de Puerto Rico y el destino de Estados Unidos depende en las rodillas, en las manos alzadas del pueblo, en el sacrificio espiritual del pueblo cristiano y del pueblo temeroso de Dios, porque la nación se está derrumbando. Ay, no puede ser. A mí no me importa lo que usted demagógicamente y políticamente crea. Yo amo mi nación, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Se está derrumbando. Y lo que dijo Toynbee es verdad. La podredumbre está por dentro. Se pudre la nación por dentro.
el paternalismo de gobierno, el mandatario que se ha creado Dios, la idolatría política de quienes se creen dueños de nuestros hijos y nos quitan el derecho de educarlos como quieren. Y estos padres católicos les han quitado a su hijo Jeremías, se lo han metido a una familia que creen toda esa poca vergüenza y se lo han quitado por ley en ese estado. Vienen tras nuestros hijos, hermanos. Despierta el pueblo. Empiece a orar y que Dios traiga personas que saquen toda esta escoria del pueblo, de gobernar. Que Dios limpie las casas de las leyes, limpie las fortalezas y limpie las casas blancas y las hagas blancas de verdad, limpie a los gobernantes entregados a las tinieblas y traiga luz a la nación y un avivamiento de arrepentimiento verdadero, hermano. Dios le bendiga. Mañana continuaré con este tema desde Aguadilla. Padre, bendice a todos los que nos están viendo. Señor, bendice a todos los que están escuchando. Sana, liberte y abre el entendimiento del pueblo, que entiendan. Mi único deseo es que el pueblo abra sus ojos ante el derrumbe, la decadencia de nuestra civilización. Europa ya está por el abismo hacia abajo y América va camino a su destrucción completa. Señor, salva descarriados. Salva a personas que nunca se han convertido. Sana enfermos. Mira, Dios mío, a Jorge de Fuentes Barbecue, que está pasando un momento difícil por un disco que tiene, que le está enfermando. Ayúdalo y bendícelo, este hombre que bendice tu obra, Padre. Mira a Dani Espada, que está pasando por una enfermedad grave, Padre. Tócalo, Padre, ahora mismo. Tócalo allá en Estados Unidos, está y toca a cada enfermo. Mira la madre de Giselle, Señor Pérez, Dios mío, que tú la sanes donde quiera, que si ya está fuera del hospital, termines la obra, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, lo creemos. Y toma estos gobernantes y trae el temor tuyo sobre el pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si Dios lo permite, mañana a las 7 de la noche comienza la actividad de un clamor a Dios al finalizar 40 días de ayuno en el área de Aguadilla, en esa zona, en el distrito de Aguadilla. Las iglesias han estado orando y ayunando. Y una hermana Yaritza, si mal me equivoco el nombre, me lo corrigen. Hermana Yaritza fue alcaldesa de ese pueblo. Y una vez que salió de la alcaldía, se ha unido a las fuerzas de Dios, a las fuerzas de la iglesia, promoviendo junto con el pastorado el rescate moral y espiritual de esa zona. Llevan el sábado, que terminan 40 días de ayuno en todos los municipios, toda esa zona, y me han llamado para que vaya y traiga un mensaje. Esta concentración se va a dar en el antiguo parking, estacionamiento de lo que era ¿cómo le llaman eso? Era el sitio del pollito, algo así. El Chicken Inn. El Chicken Inn era un sitio cuando yo pastoreaba allí que vendían pollo. Y ahí en la número 2, entrando allí mismo en la número 2, entrando un poquito hacia la base, pero bien al frente. Allá adentro, entrando poco, está el Chicken Palace, lo que era ahí este sitio. Y en el estacionamiento de eso se va a dar este culto de clamor. Y con esta actividad iniciamos la ruta de clamor este año. Luego, la semana que viene, el 1 de enero, el 1 de marzo, estaré en Río Grande. Esa hermano Tomás Fred, pastor tremendo, está organizando esta actividad en perspectiva de que después se organice un clamor bien grande antes del clamor en esa zona. Mañana le daré toda la información de esta actividad, pero me concentro en la actividad del sábado. La actividad de este sábado a las 7 de la noche en el parking del antiguo Chicken Inn Palace, el sitio de pollo que había allí en la número 2, en la entrada que va, en la primera entrada que uno ve de la número que va para
la base Reini. Y allí estaré, gracias a la hermana Yarice y el grupo de allí. Le esperamos mañana en la noche, estaré también, si es posible, entrevistando a las personas a la hermana Yarice y a los que están bregando con esto en el Facebook de mañana a las 9 de la noche. Este programa se retransmitirá mañana también al mediodía. Y recuerden que Dios es más grande que su problema y hará lo imposible en su vida. Recuerden que este es un ministerio de fe. Oren por mí, por favor. Oren por mi familia. Oren por mí para que Dios me dé fuerzas para seguir hacia adelante. Cada día uno encuentra más dificultades, más obstáculos, y solamente la gracia de Dios nos ayuda. Y aquellas personas que están oyendo, recuérdense bien claro, hermano, la familia hay que mantenerla. Y hay problemas, familia que no tenga, matrimonio que no tenga problemas, puede ser que ya estén en el cielo. Pero recordemos esto que empecé a decir al principio: los hijos honren sus padres y madres. Los padres traten con mansedumbre y con confianza y firmeza y amor a sus hijos. Y recuerden que los hijos nuestros son sanos. Ellos no entienden el peligro en el cual estamos viviendo. Y esposas cristianas dan el ejemplo, respetando a sus maridos, tratándolos con el respeto que merecen. Y los maridos también tenemos que tratarlas con cariño y con amor, que a veces, pues, como humanos, todos somos imperfectos, pero vamos a tratar de hacerlo mejor y fortalecer la familia, hermano. Dios bendiga a todos los que nos están oyendo. Dios bendiga a todos y a todos aquellos que están contentos de ver que Catherine estaba por ahí. Suset García, mucha gente, Rey García, Ángel Torres, Edward Félix Acosta, Anita Díaz, nos están viendo. Dani Espada, estuvimos orando ya por ti, Dani. He querido escribirte, pero todas las luchas que he tenido han sido muy difíciles. Y Dios los bendiga a todos. Déjame ver por aquí, Anita Díaz, que sé que está en Orlando. Dios te bendiga. Edwin Ángel Torres, Edwin Félix Acosta, Anita Díaz de nuevo. Bueno, que mucha gente, esto se repite, Dios mío. Desearí Capas, Dios te bendiga. Norma González, Rey Hernández. A ver por aquí, ¿quién más? Norma González. Katy Raskin, mi hija, Dios te bendiga. He estado bien ocupado, Catherine, en estos días y metido con Dios. A veces me aparto del teléfono y de todo, así que Dios los bendiga. Pero no dejo de orar por ti, Catherine, por Kimi, por Freddy, y por Titi Miki allá, y por todos los que están con nosotros. Danny, we always pray for your help. We pray for God to bless you. Heal you in the name of Jesus. In the name of Jesus we believe it. Juan H., no sé qué, déjame ver. Son mucha gente aquí. Jesús Pavón Vázquez, Dios te continúe bendiciendo grandemente y siempre que seas de grande bendición para muchos. Dios te bendiga, Pavón. Suset García, Rosy Brandy, Ivette Colón y todas estas personas que se han comunicado con nosotros. Que Dios conteste sus peticiones, que Dios obra en su vida y le bendiga grandemente y le quite la venda del diablo cuando le tormenta, cuando le mueve a hacer cosas que no debe hacer o deprimirse. Mi paso os doy, mi paso os dejo, no como el mundo la da. Dios te da paz esta noche, acuéstate. Descansa en el Señor. Descansa en Dios. Echa tu carga sobre el Señor. No dejes que nadie te quite la paz. Juan Suárez, Dios te bendiga, quien fue nuestro superintendente por mucho tiempo. Padre, que Dios bendiga a tu siervo. Dios bendiga.
Tenemos por ahí una cita para vernos para almorzar pronto. A ver quién más. Edwin Félix Acosta, Ángel Torres. Bueno, Dios le bendiga. Recuerde que puede escribir a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Hasta mañana. Este programa se retransmitirá mañana al mediodía y por la noche estaré transmitiendo desde Aguadilla. Estaremos haciendo todo posible para que después que ellos sepan que las facilidades que tienen, vamos a ver si podemos unir la transmisión del evento de la cierre de los 40 días de ayuno, y vamos a estar allí trayendo una palabra profética para esta hora final que estamos viviendo. Y vamos a ver si lo podemos transmitir por la noche. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios bendiga también a todos los que aman este ministerio, y Dios bendiga a los que nos odian también, y que esta pesadilla del Facebook, eso se arregle, Padre. Gracias por la entrevista de televisión y la preocupación que tiene la programación de Guapa Televisión, y la periodista Yalín, que nos dijo de cómo esto está pasando en otras iglesias. Hermano, esto es digo, yo tengo mi criterio. Yo creo que los sospechosos más grandes son estos, por la posición mía, por la descendencia mía judía, por ser cristiano, por defender a Israel, por denunciar todo esto. Pero hay otros sospechosos que están en la lista. Ah, sí, pero hay un Dios, hermano. No hay nada oculto. No hay nada oculto que Dios no saque a la luz. Igual que los hijos que creen que están engañando a los padres que creen que están engañando a los hijos, las esposas, los esposos que se están engañando unos a otros y no saben que se están engañando ellos mismos, y los líderes religiosos que creen que están engañando a la gente con todo su salamería y su listería y sus embelecos. No, Dios no puede ser burlado, hermano. Así que no dejes que el diablo le quite la paz. Hermano, tranquílese. Eche esa gente que le ha fallado. No déjeselo en las manos de Dios. Ponga a su esposa en las manos de Dios. Ponga a su esposo en las manos de Dios. Ponga a su hijo, su hija. Ponga a todo el mundo, su familia entera. Deje que Dios cambie, que Dios transforme, que Dios... Mire, mi hermano, no hay nada oculto que no salga a la luz. Y dice, no habrá alma forjada contra ti que pueda prosperar. Y conspirarán contra ti, pero lo harán conmigo. Mire, el que me está engañando a mí, el que me está difamando a mí, el que se cree que se está saliendo con lo suyo, atacándome, y esto está como quiera, usted está peleando con Dios, conmigo no, yo soy un insignificante. Hoy soy, mañana no seré, soy simplemente un instrumento de Dios, que sin Él sería nada, y con Él lo puedo hacer todo, y sé que a mí me pueden engañar, pero a Dios no lo puede engañar nadie. Todo lo que el hombre sembrara se cosechará. Mire, oiga, mire esto, si un cuento todo esto que está pasando. Esto no sale después, porque a las 12 de la medianoche empieza el programa por la cadena del Milagro de 12 a 1, y por el canal 54 de Dish y canal 54 de Liberty, y también por unored.com, cdminternacional@yahoo.com, pues Radio Clamor también. Pero mire, la gente cree que puede, mire todo lo que pasa. ¿Se recuerdan cuando yo dije que en Fortaleza, y Fortaleza es todo, no solo el palacio, sino todo el concepto de las dos casas que hay, una de playa, unas mansiones que hay para los gobernadores? Bueno, ¿se recuerda cuando yo denuncié que habían orgías en la casa, en la Fortaleza? Cuando después salió la historia, Jorge Castro Font salió hablando de toda la historia, de toda la inmoralidad que va. Y mire ahora cómo sale el caso de cuando estaba
Acevedo Vilá estaba de, oye, que llegó Isaac aquí, mira, tú tienes derecho a interrumpir, ¿verdad? ¿Ah? Tú tienes derecho a interrumpir. Ah, sí, está ahí. Pero mire, no hay nada oculto que no sea traído a la luz. La gente cree que pueden engañar. La gente cree que pueden engañar, pero no pueden engañar todo el tiempo. Acevedo Vilá le prestó la casa del gobernador de Veraneo a este señor del senador demócrata, Dios mío, se me olvida el nombre ahora mismo, pero esto puedo hablarlo, porque esto es off the record. Este senador que ha tenido años, entonces parece que alegadamente le estaba haciendo infiel a la esposa, y ahora salió por el New York Post, ha sacado la noticia en la mañana de hoy de que la casa de veraneo del gobernador Acevedo Vilá se la prestaron a este senador, que ahora está expulsado. Yo creo que lo expulsaron, alegadamente lo expulsaron del Senado, pero que ha estado haciendo negocios con Turquía y un montón de locuras. Pues, ¿qué dice? Sale después de años que este senador se iba a Acevedo Vilá, le prestaba la mansión, y según el New York Post, alegadamente, según el New York Post, le daba la casa y estaba allí con su amante. Así que se vino para acá, y qué lío tendrá ese hombre. Hay que orar para que ese hombre se convierta, ¿no? Ya todo el mundo sabe cuál es el nombre de él. Yo no voy a mencionarlo, que el tío, yo menciono el santo, el milagro, pero no el santo. Si alguien tiene por ahí, pues yo sé el nombre de este senador, Bob Meléndez. Ese es Bob Meléndez, Dios mío, oren por él, bendito el pobre. Oren por Bob Meléndez, sí, oren por él, porque ese individuo, hermano, ha sido uno de los demoniocráticos más fanáticos que hay. Se salvó cuando Obama de una acusación que hubo de usar dinero para cosas de estas fatales en viajes a Santo Domingo y aquí. Se alegó de que usaba dinero se alega, lo que sale por la noticia, para prostitución. Pero se salió con la de él. Pero entonces le descubren otro asunto más que alegadamente tiene que ver con Turquía y una cosa ahí terrible. Bueno, pues hoy, esta mañana, el New York Post saca la noticia que Bob Meléndez ahora sabe que el ex gobernador Acevedo Vilá, mientras era gobernador, le prestó la casa de veraneo de los gobernadores para que pasara un tiempo allí con su amiga, vamos a decir amiga. ¿Sabes lo que me dice esto? Que no importa donde te metas, no importa donde tú y yo nos metamos, estamos en eso, los ojos de Dios nos van a ver. Así que tranquilo todo el mundo y agárrese del Señor. Esto es un extra inning. Dios lo bendiga grandemente.